be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Que se vaya a un sexto set. No vamos a poder hacer un convocuates para molestarte un leve, nada más como siempre lo hacemos, querida Mariana, pero pues bueno, al menos vamos a grabar tú y yo. El señor Joaquín está en alta mar, así que lamentablemente el internet de Elon Musk no le jaló. No jala en Starlink, no jala, no sirve, esa es la realidad. Pero bueno, ¿cómo estás, Mariana? Hablemos de tenis. Hola, muy ¿Cómo te bien, va? extrañando a Santi, la verdad. Una tristeza que no esté aquí con nosotros. Es la primera vez que grabamos solo tú y yo, pero a ver cómo nos sale. Cuidando el changarro. La primera vez que grabamos tú y yo, la primera vez que grabamos desde 6 meses, porque aquí la señora Mariana no se daba el tiempo porque pues ya está pues ya está en ligas mayores, ¿qué les podemos decir, no? O sea, ya nada más habla con gente acá muy. Es más, Mariana ya habla de tío y de joder, nada más. A ver, sí que es verdad que anunciamos lo de que ya iba a estar, creo que una vez al mes o así, y de la nada desaparecí. ¿Es correcto? No, pues fue Literal. justo cuando entraste a las prácticas. Sí, lo anunciamos y fue que yo les dije no puedo, es que es imposible. Es que la verdad que el cambio de horario sí me ha quitado algunas cosas, entre ellas también, pues ya no como hablarle tanto a mis amistades y eso, porque es que los horarios son súper complicados, de verdad. Son más difíciles de lo que parece. Sí, te quitó hasta tu acento yucateco, o sea, ¡Ay, hasta eso te ha cállate! quitado Madrid. Dios Pero está mío. bien. Está bien, o sea, aún así aquí en Sexto Set te esperamos siempre con mucho gusto y nos da mucho gusto que estés por acá porque la verdad es que siempre es bueno cotorrear contigo y sobre todo platicar de tenis que bueno, tú desde luego ya estás mucho más informada. Siempre has traído mucha información fresca a la mesa, pero ahorita que estuviste, pues bueno, en Marca, creo que tienes información mucho más fresca y siempre sacas un chisme nuevo. Así que hoy espero jodido que nos des un par de chismesazos buenos, ¿eh? Pues fíjate que te puedo hablar, o sea, sé más cosas al día de hoy internas de fútbol que de tenis. O sea, Sí. entonces, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De Vinicius? Vamos a hablar de Vinicius. Ya vi que estabas más en el entrenamiento del Real Madrid que de saber cómo iba la lesión de Alcaraz. No, a ver, por favor. O No, sea, sí. lo que pasa es que en España el fútbol es algo con lo que yo he peleado desde que llegué, es que, o sea, yo me acuerdo en las tareas al principio del máster cuando empecé, que ya, bueno, ya lo terminé para que todos lo sepan, ya soy periodista. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Cuando empecé el máster, los maestros de que fútbol, y yo era la única, oye, ¿puedo escribir de tenis? Y era como, bueno, y al final me empecé a ganar como la fama de, bueno, Mariana, tú puedes de tenis y tal, pero era yo una excepción, o sea, no era porque mi artículo fuera a ser mucho más leído que el de fútbol, porque eso no iba a pasar. Y muy pocas veces mis videos en las redes de marca han ganado al fútbol en el día, ¿no? Me acuerdo de un día que había Champions, jugaba el Madrid y tal, y algún video hice de tenis y le ganamos. Y yo a todo el mundo le dije, le ganamos al fútbol hoy, pero es que es imposible competir contra algo así, sobre todo aquí en España. ¿Y tuviste que tirar un video de Alcaraz o de Rafa Nadal? O sea que seguro, ¿no? Sí, Para si no, que no le hayas vende. ganado al fútbol. Claro, si no, no hay, creo que fue alguna baja de Alcaraz, creo que la primera, no recuerdo muy bien, pero sí, si no son españoles, difícil, o sea, no recuerdo haberte hecho algún video de Djokovic en solitario así en las redes de marca que fuera un buen video, ¿sabes? Buen video para mí, para los fans del tenis, pero no, pues no para los seguidores españoles, que al final, pues, es el lector de marca, ¿sabes? Entonces, pues sí, es duro que ahorita mínimo tenemos a Rafa Jodar, ¿eh? Porque es que si no, no habría existencia del tenis en España. O sea, te lo juro. Y a mí siempre me dicen, ¿y es que tú a quién tienes? ¿Por qué te gusta tanto el tenis? Y es que no, yo no tengo que tener a nadie para que me guste el tenis. Sí. O sea, O sea, pero te voy a decir una cosa, o sea, obviamente a nosotros nos encanta el tenis, ¿no? Obviamente es un plus, o sea, tener a Sinner, tener a Alcaraz, Imagínate si Alcaraz no hubiera jugado este US Open, o sea, si ya como quiera esta gira ha sido aburrida, porque esta es la realidad, o sea, hemos tenido 2-3 partidos buenos, sin duda, pero ha sido aburrida esta gira, o sea, el swing de US Open, de Washington, Canadá y ahorita Cincinnati, pues, tanto te dice que los resultados que hay, ¿no? Sobre todo en la ATP, que Arthur Fields debuta ganando un torneo, o sea,
que no se te hace extraño que Arthur Fields gane porque realmente iba en un buen camino, ha hecho un buen swing, ya tenía un par de semifinales este año en Masters 1000 y por eso no te saca tanto de onda, ¿no? Había tenido 2 derrotas previas, que bueno que sacas a Jodar ahorita a la mesa, pero había tenido 2 derrotas previas con Jodar. O sea, Jodar le gana en Washington y Jodar le gana en Canadá. Y ahora gana a Cincinnati. O sea, realmente lo que vemos es que Jodar le tiene la vara medida a Fields, y por esto Fields lo había apartado de haber hecho un buen torneo también en Canadá, pero bueno, Jodar viene haciendo las cosas increíble también. O sea, sí. Y bueno, esta es la parte importante, que como bien dices, el tenis español está siendo representado hoy en día con Rafa Jodar, no tanto a través de Carlos, que Carlos ahorita con el regreso de la lesión, vamos a ver qué tanto impacto va a tener Rafa, ¿no? Rafa Jodar. Sí, a ver, o sea, primero comentando un poco el tema de lo que dices de que ha sido una gira aburrida. Sí, a ver, yo que fui a Madrid aquí y era, o sea, que no tenía esa ilusión de quiero ir, o sea, llegó un día donde dije ya, o sea, ya me aburrí, o sea, como ya me aburrí, lo mismo, tal, pero también por otro lado creo que, o sea, que no esté Sinner y Alcaraz de alguna manera también es bueno para el tenis, por así decirlo, porque el nivel es como muy similar y hay batallas mucho mayores, y algo que he hablado con Gus en algún momento es que decimos como es que la gente cree que si no está Sinner y Alcaraz no hay tenis, o si no está Sabalenka, que ahorita, bueno, Sabalenka no es punto de referencia, pero Sabalenka no hay tenis, cuando en verdad, pues sí hay, o sea, sí hay, que sí son personas que están por encima del nivel y le dan un poco más como de ambiente a la situación, pero creo que también es bueno para que la gente igual se dé cuenta que hay mucho más tenis allá, o sea, que vemos partidos mucho más reñidos. Tú ves el cuadro de Cincinnati y tal vez ves un cuadro a 3 sets, ves más 7-6, ves más movimiento, que obviamente con la ausencia de Carlos Alcaraz y de Sinner, que sí que pesa mucho, pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, aunque sea algo bueno para el tenis, a mí obviamente no me ha gustado nada que no esté Carlos Alcaraz y Sinner al mismo tiempo. Estuvo Sinner en su momento, lo dominó al 100% y ahora viene Carlos solo, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos qué vaya a hacer en el US Open. Yo no le exigiría más de una ronda porque creo que viene de una lesión muy complicada, creo que la muñeca es un músculo muy difícil, entonces yo creo que hasta yo creo que en algún momento lo dije, o sea, yo no sé si a Nueva York está yendo, porque hasta tú y yo sabemos que Nueva York es un torneo lleno de marcas, lleno de publicidad, donde deben los jugadores de ganar. Si yo gano dinero en Nueva York, es que imagínate ellos. Sí, no, a ver, realmente eso es histórico con US Open, ¿no? Van a US Open a jugar porque les dan unos premios increíbles, o sea, creo que ya nada más por presentarte les dan $32,000, algo por ahí, o sea. Pero también a mí se me hace un poco irresponsable de Alcaraz, Ricardo, que esté jugando el dobles mixto, vienes de una lesión, te metes al dobles mixto porque te van a pagar una cantidad de dinero inigualable y vas a ir al singles, y es que yo te lo afirmo, es que guárdalo, se va a retirar, es que no creo que sea capaz de aguantar 2 semanas a máxima exigencia, es que no, yo creo que Alcaraz es capaz de todo, pero yo no siento que una lesión así te dé las capacidades para aguantarlo, no sé tú cómo lo veas. A ver, le gusta la exhibición a Carlos, donde se siempre puede embolsar billete, va a estar presente. ¿No? Ya, ni lo digas aquí. El último video que hicimos se hizo viral. Eso te iba a decir. O sea, tú dijiste, viniste aquí a hablar que le gustaba el billete a Carlos y que andaba con su Rolex y la chingada, y te hiciste viral, ¿no? Por esta situación. Cosa que está bien. A ver, a quién no le gusta el dinero, ¿no? Esto es así. O sea, la verdad es que también no juegan, o sea, a ver, no juegan tenis gratis, ¿no? Desde luego es una pasión y tal, pero no juegan gratis, así como nadie trabaja gratis, ¿no? Aquí el tema es, sí se me hace irresponsable de Carlos, o sea, no se me hace lógico y no tiene sentido, como bien lo dices, que vengas de una lesión que te marginó desde Barcelona, ¿no? Te retiraste desde Barcelona, o sea, se perdió la mitad de la gira importante de Arcilla, y luego se perdió toda la gira de Pasto, y ahorita se pierde todo el swing de US Open. Llega US Open justo. Aquí lo interesante también, Mariana, es que, hablando del nivel de tenis y lo que dices, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Carlos y Yannick tienen una vara más alta, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y eso está claro, es evidente, ¿no? A pesar de que tienen ciertas derrotas terribles, ¿no? Con Juan Cerundolo, Sinner en Roland Garros, Carlos ha tenido derrotas terribles con Monfils en Cincinnati, o sea, pasa esto, ¿no? Esto pasa en este deporte. Pero aquí el tema es, ¿qué tanto influyó que Sinner no estuviera? Porque al final Carlos sale antes, ¿no? De que Sinner se bajara. Pero aquí lo que yo creo es que Carlos llega este US Open con ganas, o sea, tú dices, a ver, si pasa una ronda está perfecto, ¿no? Si pasa una ronda, se lo podemos agradecer y ya le echó muchas ganas y puede ser. Pero ¿tú crees que ese es el techo de Carlos Alcaraz, aún estando marginado con la lesión? Para mí no, o sea, para mí Carlos, hoy te lo puedo decir así, ahorita vamos a hablar del tema, es uno de los temas que tenemos en este episodio, pero Carlos para mí, Mariana,
debería de ser el claro favorito para ganar este título independientemente de la lesión, porque si regresa no es para estar a un 20%, no es para estar a un 30%, si regresa es para medirse y es porque está al 100%. O sea, porque dudo mucho que Carlos haga el viaje a US Open para jugar una ronda. A ver, hizo un viaje que se salió en segunda ronda con Botic, ¿no? Cuando estaba defendiendo título, pero hoy dudo mucho que Carlos lo haga así, Mariana. No lo sé, o sea, no lo sé porque todavía hace un mes su equipo decía 60% de probabilidad que juegue. O sea, yo también digo, es que cuánto puede cambiar en un mes, en cómo te sientes, en cómo estás. Hace 2 meses todavía entrenaba sin cuerdas. No lo sé, o sea, yo he dicho en algún momento en Radio Marca que si Carlos Alcaraz llegara a ganar este torneo sería prácticamente una persona indestructible y algo a quien no le podríamos exigir, y ahí yo sí te diría, Zverev, no puede ser que no le puedas ganar a Carlos Alcaraz, o sea, ya tú estás mal. Entonces, no lo sé, yo en verdad tengo muchas ganas de ver hasta dónde es capaz de llegar Carlos Alcaraz, tengo muchas ganas de ver sus partidos, tengo muchas ganas de ver cómo se desenvuelve, porque creo que es algo que lo vamos a saber desde el partido 1. Es que en el partido 1 nos vamos a dar cuenta si Carlos Alcaraz viene a ganar o viene a irse en la primera semana, ¿sabes? Pero también yo tengo una pequeña esperanza de Novak Djokovic, que yo no la pierdo nunca. Me dicen siempre en las redes, ¿sigues? Y yo sigo. Marianita, eso, perdóname, ahorita vamos a tocar ese tema en grande, porque yo sé que eres muy fan de Novak Djokovic, tú sabes que yo no soy nada fan de Novak Djokovic, y ahorita nos vamos a dar un tiro, nos vamos a dar un tiro con eso ahorita, pero, y qué bueno que no esté el señor Joaquín, porque el señor Joaquín anda medias tintas que Rafa Nadal es su chavito, que Novak Djokovic no está aquí para defenderse, por tanto ya no voy a continuar con esta broma, pero esto es un tema diferente. Pero lo que tú estás diciendo, Mariana, a ver, si Carlos Alcaraz se vuelve indestructible porque gana el US Open, a mí no me parecería tanta sorpresa que Carlos Alcaraz gane el US Open. Lo hemos visto con jugadores gigantes, ¿no? Lo vimos con Roger Federer, regresando en 2017 con la lesión de rodilla que tuvo en 2016. Lo vimos con Rafa en 2013. Novak Djokovic, que después del 2017, que tuvo problemas, 2017, la mitad del 2018, de ahí fue imparable Novak Djokovic. O sea, sí, no es un tema alejado comparándolo con los extraterrestres que estamos, porque creo que Carlos y Yannick, que en este caso es Carlos del que estamos hablando, se sienta en esa mesa, no con aquellos tres, y por esto yo te lo puedo decir. A Carlos yo le veo todo el argumento posible para ganar este US Open. Ahorita vamos a ver. Debería. Es más, vamos a sentarnos de lleno. ¿Quiénes son los favoritos para ganar US Open, Mariana? Porque aquí el tema es, te pueden listar hoy del top 20 de hoy, o sea, a ver, por decir tu nombre, Zverev ha tenido desde el Wimbledon, ha venido a menos. Alex de Minaur está teniendo un bache terrible. Medvedev está desaparecido. Djokovic perdiendo en primera ronda contra Thiago Agustín Tirante. Ojo, arcillista. Cuidado. Ojo, o sea, Mariana, por Dios, o sea. Pero porque sabes cómo es Djokovic, es que no me voy a poner a discutir. Tú sabes cómo es Djokovic. No le va a dar el físico. No me hables. ¿Le da el físico? Claro. ¿Le da el físico? Que Djokovic no gasta su energía en Masters 1000 y lo sabes. Es que no te toca decir. Está bien, pero ha perdido en semifinales. No le alcanza para ganarle ni a Yannick ni a Carlos. ¿De qué te sirve no jugar los Masters 1000? ¿Que el año pasado qué? ¿El año pasado qué? El año pasado hizo una final. Y semifinales en todos los demás. Y regrésate 2 años atrás y lo mismo. ¿Y Australia, con quiénes perdió? Con Yannick Sinner y Carlos, pero también les ganó. Le ganó nada más a Yannick. Este año, en la semifinal de Australian Open a 5 sets, y en la final no hubo final, porque estuvo batido. Llegó batido contra Carlos. Carlos también estaba batido de la super semifinal que hizo con Alexander Zverev. Tampoco le pidas que le gane a los dos. O sea, le puede ganar a uno, no le puede ganar a los dos. A ver, si quieres tener el sueño de ganar el 25, tienes que vencer a Carlos y a Yannick. No tienes de otra. A ver, ¿qué hubiera pasado a Novak Djokovic? Imagínate, lo saca Joao Fonseca en Roland Garros, y lo dije con el señor Joaquín la vez pasada, Mariana. A Djokovic tuvo entre la buena fortuna y la mala fortuna. La buena fortuna que tuvo es que se le cayó Carlos Alcaraz y se le cayó Yannick Sinner en rondas tempranas en Roland Garros. ¿Qué es lo que pasa? Que le tocó en el torneo más físico que se puede jugar en el tenis, ¿no? Claro. Que Roland Garros. Esa fue la mala fortuna. Joao Fonseca lo despachó. ¿Por qué? Por tema físico, Mariana. O sea, ya no es tema de tenis. Djokovic, si tuviera un buen físico, Djokovic seguiría levantando trofeos de Grand Slam. O sea, el 25 lo hubiera levantado hace 2 años. Entonces, aquí el tema principal es ¿qué tanto le va a alcanzar a Novak Djokovic? Y hablando de los favoritos, fuera de Carlos en media pierna, Mariana, levanta este US Open. Te lo puedo decir así.
porque Zverev puede levantar el nivel, sí, pero es que se ha venido abajo. Desde Wimbledon, que hizo un gran torneo, ¿no? Desde luego en Roland Garros, que gana su primer Grand Slam, y luego Wimbledon llegando a la final, que le hace partido muy bien a Sinner, y de ahí pues ha sido, otra vez regresa este Zverev inconsistente, ¿no? Y de ahí te puedo decir miles, ¿no? O sea, ahorita los que más te sorprenden es, hasta me vas a pelar los ojos, Rafa Jodar. Flavio Cobolli, Arthur Fils, que gana ahorita Cincinnati, Brandon Nakashima, que ha tenido una constancia increíble en este swing, y párale de contar. Rafa Jodar, desde luego, que gana Washington, ¿no? Y no, pierde Washington, Rafa Jodar. Washington no ha ganado nada. Pero ya te habla de una consistencia de Rafa Jodar. Hasta imagínate que Rafa Jodar, un tipo que estaba a 500 el año pasado, ahora puede meterse a la conversación de ganar un US Open. No, Esto claro, te habla de cómo está hoy en día la ATP. No, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Está mal, está terrible. Carlos Alcaraz debería de ganar el US Open siempre y cuando se sienta bien y no sienta dolor. Si él no siente dolor, lo va a ganar, claro. Pero si llega a sentir dolor, no hay ni por dónde. O sea, pero sí, estoy de acuerdo. O sea, yo lo dije en su momento también. O sea, esa final de Roland Garros, no estoy menospreciando a nadie y espero que no me esté escuchando nadie porque yo a veces siento que nos está escuchando o Cobolli o Carlos Alcaraz, de verdad. Dios, si me están escuchando, ignoren. Pero Cobolli puede ser. Ya, y Carlos no lo sabes también, ¿eh? Ese video de que le gusta el dinero es que yo te firmo que lo vio. Pero bueno, seguimos con la historia. Le faltó el like, estuvo de acuerdo, ¿no? Porque si no hubiera mandado a toda la granja de bots para tirarnos, Dios. Y no fue así. No, porque sabe que es verdad. No, es que, oye, viene de estar lesionado 5 meses y se pone mi amigo a jugar con Serena Williams un dobles mixto por pelearse un kilo. Sabes que no lo he hablado en redes, porque no he encontrado cómo hablarlo, cómo decirlo, pero creo que es un tema que yo lo pensaba y lo acabo de hablar contigo, eres la primera persona con la que lo hablo, tampoco es como que hablo con mucha gente de tenis, ¿verdad? Pero, o sea, no sé, Carlos yo creo que debería de ganar el torneo, pero si siente una lesión o si siente una exigencia física excesiva, no, es que no lo va a ganar. Pero regresando al tema, esa final de Roland Garros, Zverev y Cobolli, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ahora, encuéntrame un jugador que sea más favorito que Carlos. A ver, Carlos es el favorito. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Sí. Carlos es el gran favorito para ganar este US Open en media pierna. O sea, media mano, lo que me digas. O sea, en medio lo que me digas, Carlos es el gran favorito a ganar US Open. Claro. Ahora, después de ahí, Mariana, ¿quién te gusta? Fuera de Fields, fuera de Jodar, que ya los mencionamos. Bueno, Djokovic. Te compro Djokovic por las semifinales que ha hecho, por las maneras en las que también perdió en Wimbledon, lo que pierde con el campeón otra vez, o sea, llegando a unas semifinales, en unos cuartos de final increíbles contra Félix a 5 sets, o sea, haciendo lo que sabe hacer Djokovic, ¿no? Pero llega con tipos como Alcaraz o como con Sinner y pues lamentablemente se le acaba el tanque de gasolina a Novak Djokovic. Te voy a comprar Novak Djokovic para que fuera. Pero fuera de ellos, ¿quién más? ¿Zverev? ¿Te gusta Zverev? Zverev siempre es candidato, ¿no? Tiene que ser candidato porque además es el 1 del torneo. Sí, de acuerdo. Pero... Además, va a ser el 1, correcto. Sí, pero no... Buen dato ese, ¿eh? Ya, sí, interesante, la verdad. Es la primera vez que Zverev es uno en un Major. Llega como 1 y no lo veo, no sé si lo veo ni siquiera pasando la mitad de la segunda semana. Que mi mejor amigo del máster es fan número 1 de Zverev, pero cuidadito, y dices algo malo de Zverev, ¿sí? Y a mí que me encanta decir cosas de Zverev. A ver, pues es el quejitas, ¿no? Es una enciclopedia, te lo voy a traer un día al podcast. Es una locura lo que sabe de tenis, es una locura lo que sabe de Zverev. Escribe mucho él ahorita en Marca Tenis, pero yo le digo, es que no tiene ningún sentido. O sea, es que yo creo que Zverev si Zverev hubiera sido bueno en tenis, hubiera ganado todo. Porque no está ni Carlos ni Jannik Sinner, pero no hizo nada. O sea, tú dices que es malo. O sea, Zverev es malo en tenis. No, a ver, no digo que es malo, pero estás de 1. Estás de 1 o estás de 2 del mundo y no ganas nada. O sea, ganas ese Grand Slam que yo comenté la final en Marca y no sabes el gusto que me dio que lo ganara. O sea, me dio, te lo juro, yo no contenía mis comentarios hacia los dos. O sea, no tenía yo esa igualdad. Se vio un favoritismo brutal Zverev, que tú sabes que yo quiero mucho a Cobolli. Pero... Sí, lo sé. O sea, lo sé. Pero me dio muchísimo gusto que ganara Zverev. O sea, en verdad se lo merecía tanto, pero es que no hace nada, pilas. O sea, no sé, Cincinnati, ¿qué pasó con Cincinnati? ¿Qué pasó con Canadá? No están tus mayores rivales. Exactamente. Y le diste al clavo con eso.
O sea, me parece a mí increíble que Zverev vienes de ganar tu primer torneo de Grand Slam. Lo platicábamos eso con nuestros amigos de Dobles Faltas, ¿no? Sí, vi que ahí me cambiaron y yo lo comenté el video. Oye, hasta todavía que, o sea, nos das una pausa de 6 meses por andarte coqueteando con los de marca. Ahora resulta que no podemos invitar a nadie. O sea, ¿cómo? Sí lo vi, dije. Te extrañábamos, Mariana. Comenté. Sí, lo vimos, claro que lo vimos. ¿Qué puse? Como, ¿qué es esto? Ya me cambiaron. Sí. Pero, a ver, lo que hablábamos era que Alexander Zverev realmente podría agarrar la confianza para poder hacer partido. Pasar Roland Garros, Mariana llega a una final de Wimbledon, su primera final de Wimbledon, y lo hizo muy bien. La realidad es que lo hizo muy bien. No le alcanzó porque se enfrentó con el monstruo Yannick Sinner. Pero si no, Zverev se colgaba su segundo Grand Slam de manera consecutiva. Sí. Lamentablemente llega a Canadá y llega a Cincinnati y se vuelve a caer Alexander Zverev en un torneo donde puede decir, yo te voy a comprar que no vayan los dos, que no gane los dos, ¿no? Pero que mínimo que dé un chancletazo y diga, ¿sabes qué? Voy a ganar Cincinnati. ¿Para qué? Para dejar las cosas puestas sobre la mesa de que yo soy el gran favorito al US Open. Y por las formas en las que pierde Mariana en Cincinnati y en Canadá, es que hoy no lo ponemos como el máximo favorito y ponemos a Carlos a pesar de que tiene media pierna. Sí. Entonces, es que no sé qué pasa con Zverev, que llega un momento en el partido donde dices, lo está tirando. O sea, ¿qué hace? ¿Sabes cómo lo tira? Jugando en medio, pasando bolas. O sea, como si estuviéramos viendo unos juniors. O sea, como si yo jugara tenis, ¿no? O sea, voleando. Literalmente voleando de la manera sí, no le agarro la onda, ¿eh? Te lo juro, no le agarro la onda. Y te digo que mi mejor amigo el máster es muy fan de Zverev, entonces me he chutado yo los partidos de Zverev, porque con él hablo mucho de tenis, que es la única persona que encontré que le gusta el tenis. Y yo he tomado el tiempo de analizar, de ver Zverev, de ver que sí hace alguna que otra cosa, pero no. O sea, las oportunidades que está teniendo creo que no las está aprovechando y que tampoco te voy a menospreciar porque Roland Garros fue hace nada, ¿eh? Y final de Wimbledon y tal, y veremos si realmente como Djokovic que se convierte en los Grand Slams y nada más es una situación de que ahorita en los Masters 1000 no está utilizando tanta energía, porque sí que es verdad que tú y yo sabemos que en Cincinnati muchos tiran un poco el torneo por querer irse ya a Nueva York. Sí, de acuerdo, sí, pero esto no debe ser así, porque te voy a decir una cosa, Mariana, que eso es otro tema que es una bronca. En Canadá no se presenta casi nadie a jugar ese torneo. Ese torneo va a tener que buscar otras soluciones que lo pasen a una semana porque no lo juega nadie en Canadá. No les gusta, se bajan todos. Lo han dicho, no les gusta. Han dicho, de hecho, es que no me gusta porque esta está cargado. ¿Tú qué prefieres, Mariana? Que puedes estar de vacaciones. Entre Wimbledon y Cincinnati antes había un mes de vacaciones. Se jugaba Laver Cup, se jugaba Copa Davis en esas semanas. Y hoy, no me gusta. ¿Ya te quieres ir a dormir? ¿Ya te aburriste? ¿Un cafecito? A ver, tú tienes que entender que aquí son las 11:20 de la noche. Eso sí lo comprendo. Pero entiendo. Yo estoy hablando de tenis, yo estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. No, sí, estuvimos esperando al señor Joaquín buen rato. O sea, que en alta mar se puso con su módem, ¿no? Y tal, y no encontró señal, pero bueno. Ya hasta se me fue la idea. Bueno, sí, Canadá, el tema aquí es que es otra vez un tema fallido que hayan hecho todos los torneos Masters 1000 a 2 semanas. O sea, es un tema que no funciona, no tiene sentido, y es lo que pasa ahorita con los jugadores, con lesiones, que se bajan porque supuestamente tienen una lesión, y no es cierto. Obviamente se bajan por temas diferentes, que no quieren ir a jugar. ¿Por qué? Porque son 2 semanas que estás desperdiciando tu tiempo. Esa es la realidad. Claro. O sea, los Masters 1000 que se jugaban una semana, jugaban los primeros preclasificados de miércoles a domingo con un día de descanso. Era una cosa de locos, increíble, te la pasabas a toda madre y te podías ir a descansar lo suficiente para ir a preparar el siguiente torneo. Hoy no pasa así. Hoy vuelan. Rafa Jodar voló de Washington. No, lo de Rafa Jodar es increíble, ¿eh? ¿Qué me dices de eso? Es una locura. No, lo de Rafa Jodar yo que le he seguido muy, muy, muy de cerca, como si fuera mi jugador favorito en la historia porque pues es mi trabajo, pero es una locura. A mí me ha parecido increíble la exigencia física que se ha dado y que ahí sigue y que no ha parado. Y yo decía, el único motivo por el que va a perder el Cincinnati es por si la parte física le gana, Y es que lo ves ahí a tope y haciendo y viendo y obviamente en algún momento le iba a ganar y hasta yo decía, siento que hasta deberían de que pierda para que pueda llegar bien al US Open, que al final es lo importante para que se meta top 10 y haga historia y llegue a las finals en Turín. O sea... Está top 20. Creo que se metió ahorita el 12. Está 13 del mundo ya. Lo bajó Fields un puesto, ¿eh? Estaba 12.
Sí, Fields llegó ahorita al 10. Sí, me parece que entró al top 10 ahorita Arthur Fields. Así que, pues esto te habla otra vez de que muchos no han dado el salto que deberían de dar. Musetti y Fields le gana. Rafa Jodar le gana ahora a Musetti también. No, es una locura lo de Rafa Jodar. Y Rafa Jodar, te voy a decir una cosa. Nadie me compraba a mí, porque yo te puedo decir orgullosamente que a Rafa Jodar yo lo sigo desde que gana US Open 2023 el Juniors. Y yo, te lo juro, le vi madera a Rafa Jodar para decir, y no solamente por tenis, porque el tenis a veces va o sea, tú puedes ser muy bueno jugando tenis, Dimitrov es el caso, y no tener una trascendencia en el tenis porque te falta mentalidad o te falta temas aparte, ¿no? Al juego como tal, lo que te capsula el tenis. Hoy con Jodar es que tiene una fortaleza mental, es una cosa de locos, Mariana. Gran cápsula la que sacaste, ¿no? Que se le rompen las agujetas y por eso parece ropavejero, ¿no? Con 300 pares de tenis, pero realmente es gran video, te aventaste ahí. Vayan a ver. Vayan a ver. Visualizaciones, gracias. Y además, lo digo porque te fue muy bien con ese video y porque la verdad la información que nos diste, porque hay muchas cosas que desconoces, pues la neta es que te hace sentido y te hace ver lo que es Rafa Jodar, ¿no? Y es un tipo muy limpio, o sea, es un tipo muy centrado, es un tipo que no se está metiendo con nadie, está haciendo su trabajo y le está dando frutos desde entonces a Rafa Jodar. Pero Rafa Jodar, fíjate que mucha gente no le quiere. Mucha gente no le quiere porque, o sea, al final, quieras o no, de alguna manera es competencia de Carlos Alcaraz, o sea, de alguna manera que sí puede haber dos españoles en el top 10, pero siempre hay una rivalidad en a mí me gustas tú y a mí me gustas tú. Además, como yo lo he dicho y también lo he defendido igual en algunas ocasiones y en otras no, pero han habido momentos en el Tour donde sí que es verdad que Rafa Jodar no conoce, hay muchas cosas que él no conoce y no sabe, y ha actuado tal vez no de la mejor manera frente a la gente, y la gente es muy mala y te castiga una vez y entonces ya te castigan para siempre. Entonces Rafa Jodar ha tenido actitudes que creo que todos sabemos de las que estoy hablando, ¿no? Cuando salió y no agarró a la niña, en algunas ocasiones donde mal contestó, a la de la toalla creo que también le hizo una grosería, donde parece que está golpeando a la recoge pelotas, pero no es cierto. O sea, como algunas ocasiones que siento que no sabe, porque él lo ha dicho, hay torneos que yo no conozco y eso. Es una persona, no sé, pero yo le conozco en persona y le conté de mi cuenta y todo eso y le hice varias preguntas y estuvimos platicando y es una persona sumamente humilde que es que no tiene ni idea de quién es y hasta dónde puede llegar. Exactamente. Es lo que te digo, o sea, si tú ves clips de lo que le saca la prensa a Jodar, tú dices, este güey está un alzado, pero a ver, yo te puedo decir otra vez, tengo siguiéndolo bastantes años desde Juniors. No te puedo decir que lo conozco en persona como tú. Gracias por esa información, Mariana. No hace nada más que reforzar lo que yo creo de Rafa Jodar, que es un tipazo, que es un tipo humilde, que es un tipo centrado. Y cuando pasa esto, Mariana, se nota y te da los frutos que está teniendo Rafa Jodar. Porque ya no dices, es que la coincidencia de que jugó muy bien en Madrid y le fue de poca madre. Hoy Rafa Jodar te dice, esto no era coincidencia, señores. O sea, yo estoy aquí, soy top 13 del mundo y que amaneció, ¿no? Como 13 del mundo hoy, y era 12, o sea, su top ha sido 12, como bien lo mencionas, y hoy Rafa Jodar se ve con grandes condiciones, a pesar de que los 5 sets puede ser, ahí es donde el tema difícil, ¿no? Sí, y sí, o sea, yo tampoco le exigía mucho en los Grand Slams, ¿no? En Wimbledon creo que es una superficie que no conoce la superficie del césped, pero tengo muchas ganas de verla en Nueva York, o sea, yo estoy ansiando una ronda contra Carlos Alcaraz, o sea, es que pagaría lo que pagué por Jannik Sinner el año pasado estando ahí por ver a Rafa Jodar, que no ni les voy a decir cuánto fue, porque además estaba yo hasta arriba y no tenía boletos ese día y dije, lo guapa, es que no pasa nada, ya está. Sinner Félix, ¿no? Sinner Félix, mierda de partido, pero fuimos, oye, pero estuvo mejor que el Carlos Djokovic. Que 100%. Carlos Djokovic, claro. Y yo daba mi vida por ese partido, creo que no dormí el día anterior, estaba mi outfit haciendo, a ver, wow, no sé qué, y... Vamos, voy a platicar la historia. Bueno, Mariana estaba en el US Open el año pasado, un servidor también. No, tú no hiciste nada. Recuerdo lo que me pusiste. Yo bajé en el partido de Djokovic contra Carlos, que fue a la 1-2 de la tarde, no me acuerdo el horario, pero fue la primera semifinal. Y yo me bajé, me salí del partido, dije, vámonos al carajo, yo me voy a ver a mi chavito Jannik Sinner entrenar. Subí una historia y Mariana me puso, no puede ser que te valga madre. Sí, porque tenías tu boleto en el Arthur Ashe.
Evidentemente me dio la razón el partido. A ver, me bajé media hora, me perdí un poco el segundo set, pero me dio la razón que Alcaraz le iba a poner una arrastrada a Novak Djokovic. Ya, pero es un partido que yo Sí. ansiaba ver en persona. Djokovic Alcaraz es como Djokovic Alcaraz. Es que Djokovic no hizo nada, estaba ahí parado. No, la verdad es que sí. Ahora, ya con este tema, bueno, que coincidimos que los favoritos que pueden ser, ¿no? Desde luego Carlos parte como el gran favorito. Arthur Fils, te la compramos. Alexander Zverev, Novak Djokovic, en esa escalonada, ¿no? Debajo de Carlos. Y de ahí, pues hay que meter a los Fritz, hay que meter a los Sheltons, que Sheltons viene de ganar Canadá, ¿no? De hacer back-to-back, hace un par de años también lo gana, o sea, el año pasado, perdón. Así que, pues creo que un Shelton se puede meter en la ecuación, que tiene una bajada otra vez terrible en Cincinnati. O sea, esto es lo que pasa y esto es lo que no gusta con ciertos tenistas, con la consistencia que no presentan hoy en día, pero que puede ser que Shelton le gusta US Open, conoce lo que es llegar a semifinales, tiene más experiencia, así que Ben Shelton también puede ser. O sea, sí, también podemos ya meter un paquete gigante de tenistas, pero hoy sí te puedo decir que el top 20 rescatas 3 que vienen en buena forma y los demás son una inconsistencia terrible. O sea, ya te dije varios, Musetti también, Medvedev y bueno, una cosa espantosa, pero bueno, coincidimos que estos son los grandes favoritos para ganar US Open, sobre todo Carlos Solo. Pero a ver, ahora sí nos vamos a meter profundo con Djokovic. Ay, Dios, espérate. ¿Qué onda? Déjame agarrar energía. Nada más te voy a decir una cosa. ¿De qué quieres hablar de Djokovic? ¿Cuándo se tiene que retirar, Mariana? Hay una parte en Dime una respuesta convincente que tú me puedas decir tú como fan de Djokovic, amante de Djokovic, porque yo te voy a ver desde el lado, o sea, te voy a dar lo que yo pienso desde el lado, cómo lo admiro por lo tenista que es, ¿no? Por su forma, por las que ha ganado. ¿Ya viste ser su el más ganador de la documental? historia. No lo voy a ver. Pues no sabes nada de la vida, entonces. No, sí lo voy a ver, evidentemente. No lo he visto. Favor, no me da emoción. No me da emoción, Mariana. Te lo pido que lo veas. Te soy bien honesto. Lo voy a ver. Por favor, que lo veas. Pero nada más, antes de que hablemos del documental, quiero que me digas, ¿qué onda con el retiro de Djokovic? O sea, ¿en qué parte está? ¿Tú qué piensas de esto? Hay una parte en el documental donde dice un periodista, sin hacer spoilers, dice un periodista, hay 3 maneras en las que te retires. A mí se me quedó súper grabado este guión. Ya lo vi 2 veces el documental. Y la primera es en la cima, ¿no? En la cima, ganando y, bueno, gano y me retiro, ¿no? Como lo pudo haber hecho en su oro olímpico, que creo que hubiera sido muy buen lugar para retirarse. Correcto. Luego, la segunda es como Rafa Nadal, que te pisan ya los jugadores detrás y te retiran. O sea, literalmente ya no queda de otra y te retiran. Tarde, sí. O sea, donde tú sigues jugando a tu máximo nivel y sigues jugando, pero los jugadores ya te están ganando y ya no estás avanzando en la primera ronda hasta que llega un punto donde te frustras y no te estás retirando tú, te están retirando. Y la tercera es el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo deja de reaccionar, el cuerpo deja de dar y justo también lo dicen ahí. O sea, el cuerpo obviamente empieza a hablar y el cuerpo también empieza a resentir y va a llegar un momento donde Djokovic tal vez se despierte en la mañana y diga, hoy no puedo entrenar porque es que no puedo. No es que esté viejo, sino es que ya ha sido demasiado. Y, o sea, y justamente también yo pensando y que he seguido a Djokovic yo creo que sigo a Djokovic desde el 2007 más o menos, literal. Desde el 2007, un año antes de que Ivanovic ganara Roland Garros, y el 2008 ya fue como Djokovic. O sea, llevo muchos años. Ahí, 2008, Australia no. Justo, llevo muchos años siguiendo a Novak Djokovic y siento que la personalidad que tiene y para lo que tiene, o sea, la única, lo que yo siempre digo en redes es, y también él lo ha dicho muchas veces en rueda de prensa, o sea, es que ¿por qué queremos retirar a un jugador que sigue compitiendo al máximo nivel y sigue llegando a las semifinales de Grand Slam? Te compro que pierda contra Thiago Tirante, te compro que pierda contra jugadores que no tienen ningún sentido, contra Joao Fonseca, que es muy buen jugador, pero no tiene por qué ganarle a Djokovic, es la verdad. Entonces, pero lo que yo digo, que también lo dice él, es si él está llegando a semifinales de un Grand Slam, no tiene ningún sentido que se vaya cuando él sigue disfrutando, lo sigue haciendo por gusto, no le debe absolutamente nada a nadie, va ahí porque además vende, a la gente lo disfruta ver. Entonces yo creo que mientras Djokovic siga haciendo semifinales y lo que te dije, o sea, no, porque la uno está descartada, que Novak ya no se va a retirar en la cima, y la segunda, que Novak va a seguir avanzando hasta que el punto en el que lo retiren. O sea, incluso yo creo que Novak es una persona mucho más aferrada que Rafa Nadal, y Rafa Nadal fue muy aferrado en su retiro. Entonces, sí, de acuerdo.
yo siento que la única manera en la que Novak se retire es literalmente que lo retiren, que llegue un punto donde ya no pueda hacerle 4 juegos a Jannik Sinner, porque en el tema físico, que sí que lo ha dicho, que tiene la condición esta, que se siente mal en el calor y en la humedad, que la tiene Sinner también, que no sé cómo se llama porque nunca lo han dicho, pero que sí que es una condición, pero la sabe manejar, los torneos al final lo pueden proteger, le pueden dar buenos horarios, que hay soluciones a esto. Entonces, para mí mi opción y mi única opción es la segunda, o sea, se va a retirar cuando se sienta frustrado y sienta avergonzado por perder, porque Novak cuando pierde se ve que no está cómodo, ¿sabes? No, es un tipo ganador, esto es así, o sea, la mentalidad de Novak Djokovic, pues, a ver, el documental lo es un lobo, ¿no? Es un tipo que llegó a romper una relación fantástica, ¿no? De Rafa Nadal con Roger Federer y de unos tipos que son mucho más queridos que él. Esto Claro. es así, ¿no? Esto es así y se metió en una ecuación en la cual nadie pensaba que se iba a meter y se metió a punta de madrazos, te lo puedo decir así, a punta de madrazos, desde luego madrazos todo con lo que conlleva, ¿no? Buen tenis, trabajo físico, trabajo mental, el creérsela, el poder decir, oye, ¿por qué nada más Roger Federer y Rafa Nadal, a pesar de que son los más queridos, los más seguidos, lo que las prensa habla bonito de ellos, lo sigue a todos lados? O sea, no pasaba esto con Novak Djokovic, nunca ha pasado así con Novak Djokovic, propio de su mismo carácter, de su misma actitud, porque Novak Djokovic fuera de la cancha, o sea, es un tipo agradable, es un tipo que cae muy bien, es un tipo que sonríe, es un tipo que lo vimos al inicio de su carrera, imitaba a los tenistas, al final de sus partidos, de sus victorias, pues los imitaba, o sea, era un tipo que se la pasaba muy bien. A partir de ahí fue cuando ya no le cayó bien a la gente, ¿no? Fue cuando a mí nunca me ha caído bien, ¿no? Pero ahí que fue no cuando la entiendo. gente dijo, claro que se entiende, ¿por qué? Porque Novak Djokovic lo que tenía que hacer era romper con el patrón de Roger Federer y Rafa Nadal para poderse meter lo que hoy es Novak Djokovic. Es el tenista más ganador de la historia. Desplazó a Roger Federer y a Rafa Nadal. Por eso hoy en día yo soy uno de ellos. Yo te puedo decir, yo te acepto que es el tenista más ganador de la historia. Para mí no es el más grande de la historia. ¿Por qué? Por muchas otras cosas, ¿no? Por su tema de actitud, dentro de la cancha, para mí, Novak Djokovic. Para mí, yo no lo he visto ser un ejemplo. Hay muchas situaciones en las que ahorita podría ser un ejemplo Novak Djokovic, que ahorita ya te puedo decir que un poco más, pero el tema del teléfono a Shelton son temas puntuales. Tema del teléfono a Shelton pudo haber sido un tipo mucho más gigante, Novak Djokovic, que desde luego es un tipo gigante, que no se me malentienda esto, pero Novak Djokovic ahí pudo haber sido como un guindazo de ganarse a mucha más gente, de decirle a Ben Shelton en la red, carnal, no me vengas a mí a celebrar absolutamente nada. Soy el tenista más ganador de la historia. ¿Cómo me vienes tú a mí a celebrar así? Me vienes a hablar de tú por tú. Que hoy también es algo que falta en el tenis. Hoy no me acuerdo qué tenista dice. Se respetan mucho entre todos. Hay mucho respeto ya entre todos, Sí, son lo dijeron hace amiguitos. poco. Todos se llevan a toda madre. Dentro de los partidos no hay ninguna pelea. O sea, me hace falta mi Holger Rune para esta situación. O sea, Holger Rune es el que le pone sazón al circuito. Porque el otro payaso, Nick Kyrgios, vamos a dejar a un lado a Nick Kyrgios, Dios, Mariana. por favor, no Pero quiero bueno, perder, regresando me con enoja. Novak Djokovic. Con lo que quería, y te quería dar mi tema, quería armar mi respuesta, pero el tema es qué complejo ha de ser para Novak Djokovic, porque las 3 condiciones que tú marcas, ya se le fueron varias, ¿no? Ya se le fueron 2. Le queda una, que es el físico. El tema aquí, Mariana, es que le sigue dando para llegar a semifinales. Le sigue ganando a Félix, le sigue ganando a Koboli, le sigue ganando a Fritz, le sigue ganando al que me digas. Desde luego, Thiago Agustín Tirante no es un parámetro para poder medir qué tanto puede o no ganar un Grand Slam Novak Djokovic. Eso estoy de acuerdo contigo. Definitivamente. Pero lo que sí es un parámetro es que si está Carlos y si está Yannick, no le da a Novak Djokovic para seguir continuando. Pero es que no le da a nadie. Títulos. No le da a nadie. No, está más que evidente, pero es que aquí la ecuación es que Novak Djokovic, por la grandeza que tiene y por ser el tenista más ganador de la historia, ¿no? Ya se me andaba cuatrapeando aquí la cabeza, iba a decir el más grande de la historia, Mariano, pero el tema es que es eso, o sea, que a Novak Djokovic tú podrás decir, puta, en un buen día sí le da. En un buen día sacó a Jannik Sinner este año en Australian Open. El físico no le dio contra Carlos. Es lo que dices. Una serie de partidos. ¿Qué tiene que pasar para que gane un Grand Slam Novak Djokovic? Yo creo que esto es lo que está esperando Novak Djokovic. Pero si Novak Djokovic gana el 25, que yo creo que no lo va a ganar, esto es así, no lo va a ganar. Este US Open es su última chance, de verdad, lo creo así. Si Carlos llega a medio gas y pierde Carlos ahí en una ronda que medio le duela la muñeca o se retire, Novak Djokovic se va a gastar el último litro de gasolina del tanque que le queda. Y es que además, ¿sabes qué pasa con Novak? Que siempre en los Grand Slams se le da por tirar el primer set.
Es que se le da así. O sea, hay muchas veces donde dicen, ay, perdió el primer set Novak. Y yo, aguántala, es que le gusta perder el primer set, No es va a que le ganar. encanta perder el Sí. primer set, va a ganar, aguántala. A ver, que yo no estoy de acuerdo, obviamente, contigo. No voy a ponerme a discutir. Para mí, Novak Djokovic es el mejor jugador de la historia, es el más grande. Yo amo a Roger Federer y a Rafa ahorita que le conocí. Me arrepentí de todas las veces que yo hablé mal de Rafa o alguna vez no fui tal vez la mejor fan del mundo, ¿sabes? Pero quiero que veas su documental, o sea, quiero que veas su documental. No te justifica muchas cosas, pero sí te justifica un poco la actitud, que para él obviamente no es fácil llegar a un grupito de 2. Es que nunca han sido fácil los grupitos de 3 en la vida. Nunca han sido Sin fácil duda. los grupitos de 3 La en todos los relación las aspectos relaciones de de la vida. 3 no existen. No existe. Más que en por sexto algo. set. Más que en Por sexto algo. set con Mariana, nada más. Exacto. Eso Por sí. algo, pero las amistades de siempre hay una con la que no te llevas tanto, o las relaciones de 3, pues la tercera persona es la que la rompe, ¿sabes? O sea, que el número 3 nunca Sí. ha sido bien visto y obviamente él llega en un ambiente donde era difícil, donde nadie creía que podía ser capaz y le gana a Rafa Nadal, no me acuerdo si en Nueva York, y le gana a Rafa Nadal en un partido relativamente fácil y Rafa así como, ¿qué? ¿Y este qué? Y obviamente llega y no ha sido nada fácil para él y creo que el público tampoco se lo ha puesto fácil, pero al día de hoy en los últimos, yo creo que los últimos 6 o 7 meses, creo que la gente ya está valorando un poquito más a Novak Djokovic. O sea, creo que ya le aplauden mucho más, creo que ya no le abuchean, ya lo quieren un poco más. Pero pues no sé, o sea, siento que no, la gente no ha sido justa con él, sobre todo con lo que ha vivido, que la vida no ha sido fácil en ningún aspecto para él. No te digo, no estoy justificando porque todos han tenido momentos complicados en la vida, pero creo que Novak no la tuvo fácil. Y sí, también estoy de acuerdo contigo, en la cancha tiene actitudes que no son modelos a seguir a comparación de Roger Federer y Rafa Nadal, que son unos caballeros. Estoy de acuerdo. Eso sí Y te no la deja de compro. ser un deporte de caballeros, ¿no? O sea, un deporte, el deporte pues es el deporte más elegante que hay, ¿no? Esto es así. Y entonces, pues Novak Djokovic tenía que llegar de esta manera. Y lo que dice es que la gente no le ha retribuido como debería, pues es por esta misma razón, porque es bien sabido que a Djokovic le molesta no ser el más querido, porque Djokovic quiere ser el más querido. Está difícil ya que logre esto. Claro. No lo va a lograr. No, ya le quieren un poco más. Y hay una parte donde... No, claro, pero porque ya es un tema nostálgico, Mariana, en el cual ya está en el final de su carrera y ya es un tema nostálgico. Yo te lo puedo decir así. Hoy yo valoro a Novak Djokovic, lo he valorado por lo que le aporta al tenis y lo valoro hoy más, ¿no? Por lo que le sigue aportando al tenis. Porque imagínate que, a pesar de la edad que tiene y de las condiciones de las que ya platicamos, le sigue peleando a los dos tenistas más grandes que hay hoy en día en el circuito. O sea, esto te da Novak Djokovic, esto te da que te sigue dando esta emoción de que se sigue enfrentando a los mejores y te siga haciendo partido. O sea, esto es lo que te genera Novak Djokovic. Le aporta muchísimo al circuito, le aporta un sazón diferente. Por esto, y porque ya está llegando al final de su carrera, creo yo que la gente hoy en día lo valora mucho más, porque sabe que ya es el final. Esto es así. Sí, y al final te vayas, cuando se retire, tú dirás, yo vi al mejor jugador de la historia jugar tenis y me tocó a mí, ¿sabes? O sea, Correcto. que sí, pero justo hay una parte también donde dicen, sabemos mucho, ¿no? Que le da mucha gasolina, como el odio de la gente y todo eso, y eso es lo que a veces hace Sí. que él gane, pero también hay una parte donde le preguntan a la esposa, ¿y tú crees que a Novak le duele? Y dice, claro, que es Obvio. humano, que es un humano y que nosotros pensamos que es un robot. Por eso a mí, yo estando en Nueva York, estando en Miami, estando en torneos donde agarran y le empiezan a decir de cosas, yo te lo juro, me pongo como si yo fuera su familia. O sea, es que ahorita que lo estaba yo pensando, digo, 20 años casi siguiendo a Novak Djokovic. Soy su familia. No, Pero- tiene mucha afición Novak Djokovic, desde luego. Sí, claro, Muchísima. muchísima. Pero hay gente muy mala y a mí me enoja mucho porque al final nos está dando tenis y nos Eso no está entra. dando historia. Eso me parece lo más corriente que existe en el mundo. O sea, que la buchen a Novak, que le digan cosas durante los puntos, eso no, o sea, no tiene lugar en este deporte, ni en ningún deporte. O sea, que te metas Yo tengo ya. que agarrar está bien. energía para Nueva York porque siempre me peleo con la gente ahí. Y Siempre. en Nueva York es un tema complejo en Nueva York porque o te encuentras un público muy hostil hacia Novak Djokovic o te encuentras un público entregado a Novak Djokovic. En 2021 me tocó la final contra Daniil Medvedev, que era cuando podía ganar los 4 Grand Slams en el mismo año, y cuando pierde el segundo set, creo que fue cuando pierde el segundo set con Daniil, se pone a llorar y la gente lo empezó a corear, o sea, espectacular a Novak Djokovic, el apoyo que todo el estadio era de Novak Djokovic. A ver, lo viví. Habían 3 pelados que le iban a Medvedev. Ya, Yo es que incluido, Medvedev eso me- tampoco es un Yo punto de incluido. referencia. Yo incluido, pero lo que te voy a decir así, yo pude haber visto historia, ¿no? En esa final, donde pude haber ganado los 4 Grand Slams.
desde luego soy un tipo consciente que estoy viendo al mejor tenista de la historia. Esto es así, y no te lo digo así. Para mí no es el más grande, pero sí es el mejor de la historia. Para mí son dos conceptos diferentes que involucran esta palabra, el mejor y el más grande. Para mí, es mi ya opinión. vimos que no está en tu pared, ya vimos que no está en tu pared. No le está. Y te voy a decir algo. Del único que tengo firmas del Big Three es de Novak Djokovic. Y eso se lo agradezco. Porque es un tipo, y eso siempre lo he dicho aquí en el podcast, Mariana, se para hasta la última libreta y hasta la última pelota a firmar Novak Djokovic. Por eso Igual Rafa. Es que eso lo digo. Perdón, igual Roger. Rafa no. Tache a Rafa. Roger también un tache guarache, ¿eh? Fíjate que a mí a Roger todas las Sí. veces que le he visto cosas buenas, pero de Rafa yo lo tengo muy Mariana. cruzado. Mariana, tú lo ves en ruedas de prensa, ya aquí petit comité, o sea, tú ya estás con la elite, los periodistas en Madrid, o sea. Mentira, en Nueva aguanta. York. Todas las veces que le he visto a Roger en Nueva York, en su momento que me tocó, que hasta la última persona que no le firmaba no se iba. Rafa se la suda, ¿eh? No, Rafa se va. Y Roger, ¿sabes qué es lo que pasa con Roger? Que Roger no le firmaba a güeyes ancianos como yo. ¿No? Me veía barbón y decía, este güey no le voy a firmar. Y está bien, somos o sea, los únicos que te le seguimos firman desde a que niños. naciste. Literal, o sea, yo sí tuve una decepción. Lo he visto varias veces, lo vi en Madrid, en Nueva York, o sea, lo he visto varias veces en México también, y nunca tuve suerte, ¿no? Pero bueno, o sea, esto pasa así. Pero bueno, Novak Djokovic, pues sí, para mí es un tema difícil con el tema de retiro, como bien lo dices. Yo no te podré, a ver, nadie le puede decir cómo y cuándo, ¿no? Novak Djokovic, si se retira de las maneras en las que él quiere, se lo ha ganado, ¿no? Si él se quiere retirar ahorita en el US Open y decir, ¿saben qué al carajo esto? Yo ya estoy harto de jugar tenis, se la compro y digo, perfecto, de maravilla. Pero se si va se en Los retira... Ángeles, yo creo. No, Mariana, Yo creo que 2 sí. años más. Ahí Yo sí creo te que puedo sí. decir, 2 años más, Novak. O sea, Yo creo No que sé. sí, porque está jugando 4 torneos al año, está chill, a gusto, y él quiere retirarse representando a su país. Al final, para él lo que representa Serbia es mucho. O sea, por toda la historia que tiene detrás, si la conoces lo sabrás, y si no la conoces, Lela, al fan que esté escuchando este no, podcast. sí la conozco, sí la Tú conozco. sí, pero la persona Tengo que me libros está de él. escuchando, la persona que me está escuchando probablemente no conozca su historia, pero Sí. es una historia de superación y es una historia donde el país está muy marcado él. Entonces yo creo que él sí quiere retirarse representando en algún sentido a su país. Y es la única manera, Los Ángeles. Sí, tiene una historia impresionante Novak Djokovic. A ver, vivió una guerra, las condiciones en las que creció entrenando tenis no fueron nada sencillas. Sí. O sea, la historia de Novak Djokovic no tiene desperdicio. A ver, es un tipo gigante que le ha aportado al tenis absolutamente todo. Va a estar muy complejo que alguien le quite los 24 Grand Slams. O sea, va a pasar un rato que vuelva, o sea, que veamos No hay que manera, lo pase. no hay manera. Yo creo que sí va a pasar. O sea, No, yo creo que sí. por Dios, pues no lo vamos a ver. Ya no voy a existir para ver eso y no quiero existir para ver eso. Yo creo que puede pasar con Carlos o con Yannick. No, te la estás volando. Creo te la que estás puede pasar. volando. Creo. No, por Creo. Dios, Ricardo. Mariana, hablemos de tenis. No, o sea, me estás diciendo ahorita que Carlos Alcaraz y Yannick Sinner no pueden pasar a Novak Djokovic con la decadencia de nivel ATP que hay hoy en día. O sea, o sea, por favor, Mariana, ya hasta me enfadé. Tienes toda la razón, pero multiplica cuántos años le quedan. O sea, que hay generaciones detrás, un Rafa Jodar, no Rafa, la neta no, pero la edad de No, Jodar sí. viene detrás. Pero le falta mucho. Ya, O por sea, 10 años. le faltan tenistas como Rafa Jodar que vengan a ponerles un susto. Esto no existe hoy en el circuito. ¿Tú crees no que Carlos pasa. esté en su casa viendo a Jodar diciendo, ¡fua! Este chaval me puede ganar, tío? Yo No quiero sé. saber qué piensa No. Carlos Alcaraz de Rafa Jodar, te lo juro. O sea, ¿qué dirá? Yo creo que Carlos es el tipo más talentoso que ha dado el tenis junto a Roger Federer. Talento. Así te lo puedo decir. Si Carlos Alcaraz tuviera la mentalidad de Novak Djokovic, hoy tendría 14 Grand Slams. El hubiera no existe. No nos vamos a poder hablar aquí de ¿Tú lo que quieres que nazca hubiera. un robot? Una combinación de Roger Oye. Alcaraz y Djokovic. Oye, Mariana, ¿no crees que vivimos en unos años fabulosos que se nos acaba un Big Three y de repente nos sale el dios del tenis? Nos dicen, tengan a Yannick Sinner y a Novak Djokovic, perdón, y a Carlos Alcaraz. Ya, claro, Oye. pero también tú pides mucho. O sea, al rato van a construir a los niños también para que lleguen así. Mentalidad de Roger, físico de Sinner, o sea, Bueno, a ver, espérate. estoy haciendo mi tenista ideal, desde luego, ¿no? Pero bueno, te estoy diciendo que Carlos Alcaraz junto a Roger Federer es el tenista más talentoso que ha dado el tenis Ya. en la historia. Esto es ¿Verdad? así. ¿Verdad? Sinner y Carlos y Alcaraz Djokovic gana en son una muy- maldita pierna, Mariana, torneos. O sea, jugando, divirtiéndose, el cabrón gana torneos. Me encanta verlo jugar, estoy ansiando, de verdad.
Qué maravilla y qué envidia que vas a ir. No me lo ¿Y este recuerdes, año, Mariana. este año por qué tú no vienes? No, tengo otro viaje planeado. Voy a la Bueno, otra costa, Mariana. ya, es que a mí el US Open no me lo toca nadie. La verdad es que sí, te podría decir que junto con Wimbledon es mi torneo favorito. Es que es diferente. Yo eso le digo a la gente, es diferente el US Open, es fiesta. Pero te voy a decir una cosa, no me gusta ya de la gente que se está entrando al US Open. No. Oye, los precios, Mariana, con el US Open. Oye, No. $360 un Ground Pass. Oye, ¿estamos locos? El Yeah, más caro I de know. otro Grand Slam son creo que 50 euros, 50 libras, creo que es Wimbledon. Y hasta No arriba, segundas, tercera ronda, No. $1000. Mariana, sí, con un asiento, pero Ground Pass, o sea, Ground Pass que ni siquiera tienes asiento en Arthur Ashe ni en Louis Armstrong, porque Louis Armstrong ya no tiene asientos libres. O sea, ya venden todo el estadio. Antes la parte ¿Cómo? alta. ¿Ya no puedo entrar gratis? No, creo que ya no. Ya vi que venden todos los asientos. O sea, no puedes entrar, creo que ya Louis Armstrong. O sea, Imposible. Grandstand sí puedes entrar a Grandstand. Por ejemplo, el Ground Pass puedes entrar a Grandstand y al resto de las canchas. Que a ver, la primera semana es una cosa espectacular. Para quien va a US Open es una cosa espectacular ir en la primera No, semana. en la cancha 7 tienes al mejor partido del día. Sí, cancha 7 te puede tocar un Fields contra, no sé, de Miñaur, ¿no? Y es un gran partido. Normalmente uno así ya lo tienen a Grandstand, pero no sé, por ahí un partido ahí medio bueno. Un Rafa Jodar Coboli, te lo avientan a Grandstand. Pero a lo que voy es que la gente que está entrando al US Open, a mí no me gusta que en las sesiones de noche, Mariana, los que van están platicando. Y como ya permiten hoy en el US Open desde el año pasado, no me acuerdo si hace el año pasado o hace 2, que dejan que entres, o sea, las puertas están abiertas, tú puedes ir al baño, entrar, salir. Antes pues no podías meterte al estadio durante hasta que fuera el descanso, ¿no? El break. Okay. Y hoy puedes entrar. Eso creo que se malpresta para los gringos, para los estadounidenses, y están echando desmadre, ¿no? Están platicando. Pues que siempre me han tocado al lado de gente que a mí me callan y yo ni hablo. Pero sí, o sea, bueno, pues si son fanáticos del tenis, se callan. Si no, están hablando todo el tiempo y pueden llegar a ser insoportables. Y te voy a decir una cosa, yo la primera vez que fui al US Open en el 2015 con mi papá, estábamos sentados en la parte de abajo y era el momento donde todo era silencio, respeto, todo súper perfecto. Y atrás de nosotros estaba uno de los directores del torneo con alguien más. Hable y hable. Una cosa, literalmente, mi papá se paró, fue con el de seguridad tal, y le dijo, oye, no podemos más, o sea, por favor, no podemos más. Y le dijo, es que no podemos decirle nada porque es el director. Ya. Algo hablaron, no sé qué, y nos dieron 2 boletos hasta adelante, de $3,000 los boletos, literal, en cabecera pegado al jugador. O sea, como si respetaban mucho. Ya. Eso como que fue plan con maña, ¿eh? Eso ya me escuchó un plan armado entre tu papá y tú, ¿eh? No es cierto, no le hagan caso a este Ricardo, está el mal de la cabeza. No, tu papá me cae a toda madre porque nos escucha. Así que... Sí, no sé, y les comenta. Ah, ¿nos ha comentado? Sí, pero yo ya le dije que no le comente a la competencia. ¿Cómo que la competencia? Ustedes son mi competencia. No, ¿cómo? No, aquí todos somos comunidad. Somos comunidad de tenis, Mariana. Ricardo, por Dios, es broma, si no, no estaría aquí. Joder, macho. Joder, tía. Oye, pero qué delicia que vas al US Open. Y cosa increíble, el próximo año yo creo que sí iré. Y mira, qué bueno porque no fue Sinner. Digo, me encanta el tenis, amo el tenis. Yo estoy triste, la verdad, que no haya ido Sinner. Me da mucha lástima porque yo siempre digo, ver a Sinner en vivo es que no tiene precio. No tiene. Claro. Sí. No. Se aprecia mucho. A Carlos sí se le aprecia desde la tele, pero a Sinner no. A Sinner lo tienes que ver en vivo. De acuerdo contigo. La velocidad de pelota a la que pega Yannick Sinner, o sea, en vivo te quedas con la boca, o sea, ya sabes, boca abierta, cosa espectacular. Pero bueno, qué bueno que vas en la mejor semana, sin duda. O sea, para alguien que nunca ha ido a un torneo de tenis, ir a la primera semana de un Grand Slam es lo mejor que puedes hacer. Bueno, no, tú no vas a la primera. Yo ya he ido a la segunda miles de veces y las cancelo. No me gusta ir a las segundas. Las primeras son las mejores. Bueno. Para una persona que le gusta el tenis, la primera semana es la mejor. Sí, porque está repleto de partidos. Te puedes encontrar 2-3 partidos buenos. Los top juegan, pues, ni siquiera con sembrados. O sea, juegan con top 150, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con la primera semana de los favoritos, pero bueno, sí ves grandes partidos. Así que, pues muy bien. Oye, hablando del US Open, se queda Wawrinka sin wildcard, ¿eh? Ya, triste. ¿Qué onda con eso? ¿Qué opinas? Pues yo creo que es triste, obviamente, porque al final Wawrinka es un jugador que le queremos mucho, pero también hay que evolucionar. Pero a mí me da coraje que le des uno a Venus Williams y no le des a Wawrinka, por Dios. A ver, el US Open desde luego le da a sus tenistas, ¿no? Ya, y me la va a poner para además. Me la va a poner en el Arthur Ashe, vas a ver. Me la va a poner en el Arthur Ashe y me voy a encabronar.
Eso está más que claro. O sea, te vas a tragar a Venus Williams sí o sí. Ya. Me la va a poner ahí en la sesión de la noche, en el pleno Eso $1,000. eso es un ejemplo de ya, ¿no? O sea, ya llégale, creo yo. Ya llégale, Ya, hija. señora, 14 ya. 14 derrotas consecutivas, 14. Señora, ya, siéntese, por favor. Respetando la grandeza de Venus Williams, ¿no? No, Pero, yo la respeto. Y todavía está en un punto donde se puede ir en lo alto, pero ya 20, 25 derrotas consecutivas, hija. porfa. Ya, no, ya tienes que hacer labores, ya acorde a tu edad, ¿no? O sea, Yo una creo vez yo. estaba en el Arthur Ashe, me acuerdo perfecto, hace como 3 años no, 2 años, el primer año que pidió su wildcard. Y la ponen en el Arthur Ashe. Y yo hice un video, no puede ser posible que el boleto me haya costado 500 euros y me pongas a Venus Williams en el único partido en el Arthur Ashe y el otro sea, me acuerdo que era de que Taylor Fritz contra el 300 del mundo. De que yo me quería morir. Pues, o sea, eso es el tema, ¿no? Y afortunadamente en esos años, pues había mucho más facilidad para irte de cancha a cancha. Hoy se puede, pero es que ya el US Open, eso es increíble la gente que, o sea, está sobrevendido ese torneo. O sea, no se puede ni caminar ya. O sea, yo la primera vez que fui fue en el 2019, tú fuiste en 2015, pero se respiraba otro ambiente. O sea, era a gusto caminar y tal. Pero bueno, Wawrinka, yo estoy contigo. Me parece injusto completamente que no le hayan dado. Es último Grand Slam, es un tipo que le puso cara al Big Three, o sea, es un tipo que o sea, tiene todos los argumentos para haberse ganado un Grand Slam, o sea, su último Grand Slam, retirárselo con wild card, para mi gusto, total. O sea, se lo tuvieron que haber dado, retirarse en un Grand Slam, además que ganó, o sea, no es como que no hizo nada. No es como que no hizo nada, ganó este Grand Slam y no se lo dan, a mí me parece increíble. Para mí hasta falta de respeto esa si está Wawrinka, porque es un tipo gigante, es un tipo también que nunca le faltó respeto a nadie. Pero bueno, así está el tema con la USTA, que así lo decidieron, así quisieron y está perfecto. Así que, pues bueno, Mariana, ¿ya vas a estar con nosotros más tiempo? ¿Vas a venir? ¿Ya no vas a venir? Ya, sí voy a venir, no se preocupen, amigos, aquí nos vemos en el próximo episodio. Bueno, no vas a estar en el próximo porque te vas a ir a Nueva York. Regresando. Así que, regresando, nos vas a dar tus impresiones. Lo que sí me gusta, lo que no me gusta, hay cosas que no puedo subir a las redes sociales porque sí que es verdad que en las redes sociales no puedo hablar tan abiertamente comparado como hablo aquí. Pues, ¿por qué no? ¿Deberías? Porque te ve mucha gente, luego con la misma y le llega al nos estás diciendo que a nosotros no se nos paran en las pinches moscas. Que no es lo mismo ver un episodio de 1 hora a ver un video de 30 segundos. Sí, claro, yo lo sé. Me queda dar el tiempo de hacerte emputar un ratito. Dios mío. No cambia. No, bien. Qué bueno que vas a estar con nosotros. La verdad siempre es una maravilla tenerte aquí. Las pláticas que tenemos siempre son maravillosas. Escuchar tu punto de opinión. Y siempre me desvelo por su culpa. Bien. Muy bien. Bueno, cuando estabas en Mérida nos dormíamos 1 a 2 de la mañana todos. O sea. Era una locura eso, en verdad. Es justo. Locura. Pero sí voy a estar más seguido. Escuchen Sexto Set. Aquí estaré. Es correcto, Mariana va a estar en el de US Open. Y bueno, no hablamos nada de WTA, banda, así que una disculpa a todos nuestros seguidores, amigos. Pero no nos dio tiempo el día de hoy. La verdad es que nos fuimos duro, teníamos un rato de no grabar. Y bueno, falta el señor Joaquín también. O sea, imagínense si hubiera grabado el señor Joaquín con nosotros. Imposible. 2 horas aquí. Yo ya hubiera dicho adiós. Pero bueno, nos vemos en US Open. Que te vaya espectacular en US Open. Disfrútalo, impresionante, Mariana. ¿Acreditación? ¿O cómo está la situación? No te puedo contar todos mis secretos. Bueno, vamos a ver a Mariana haciéndole un 1-1 a Rafa Jodar en US Open, así que la esperamos de entrevista, Mariana. ¿Otra? Unos nuggets. ¿Ya no subiste una con Rafa? Ah, ya la subiste, claro. Sí. Somos dos. La voy a subir, la vamos a subir allá las historias para que la vean ahí de Rafa Jodar. No me acordaba, que sí es cierto, fue en un evento, no en una gala. Sí. Andaba ahí muy trajeado. Ahí fue donde le dije que tenía mi cuenta de tenis y tal, y se la enseñé. Ay, qué padre, no sé qué. No, dile, por favor, o sea, ya que eres bro de mi amigo Rafa, porque también yo puedo decir que es mi amigo, pero tú es tu brother, dile que tiene un gran seguidor en México, Rafita. De verdad. Mi Rafita Jodar. Nadie me creía, Rafita. Nadie me compraba a Rafita Jodar, Nadie me lo compraba. Espérate que crezca, está altísimo. Espérate que crezca y madure un poco más y se arme su físico bien. Buah, tío. Buah.
Es que ya eres una española más, tía. Eso Bueno, sí. tío, yo le digo a la gente que me rodeo de 24/7 de gente española. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que no se me peguen las palabras? No, es que ya no mames, o sea, ya no eres yucateca, o sea, tu papá cuando Gracias te a escucha Dios. hablar no te dice, ya no eres de Yucatán. No, mis papás sí me dicen todo el tiempo de que no te lo queríamos decir, pero sí se te pegan palabras españolas y yo, ¡fua! No, ya dices hostia, ya dices Hostia, joder, tío. Ay, claro dices que no, pinta, por Dios. en lugar de decir una chela dices una pinta, No, ¿qué es ¿no? eso? Ah, qué Mariana. No, pues se ve que la estás gozando. Felicidades por acabar tu máster en marca. La verdad es que le dimos chance 6 meses, gente, para que conociera más mundo dentro de las redes sociales. Pero no, es una crack, Mariana. Mariana, muchas Igual, gracias. Que te ustedes vaya toda igual. madre en US Open. Te mando un fuerte Ustedes abrazo. igual. Muchas gracias. Gente, algo que le vamos a hacer, banda, a esta señora, o sea, la vamos a ver hasta diciembre. Que me manden mensajes. Me empezaron a mandar al principio. ¿Ya no sales en sexto set? Y yo, Ya no quiero ir, o sea, diles la verdad. Es más, esta vez, gente, la tuvimos que billetear. Ya no nos es cierto. cobra, ya nos Ya cobra quisieras. por venir al Lo digas 2 podcast. veces que te voy a empezar a cobrar ahora sí, ¿eh? No, somos 4. ¿No te acuerdas de los cuates? Acuérdate de los cuates en tiempos de Yo me en tiempos acuerdo, de yo me acuerdo de jodidez. las personas que me seguían cuando no era nadie, en verdad. Y ustedes son unos de ellos, confiaron en mí Oye. desde el principio. Te empezamos desde que tenías como 10,000 seguidores. Sí, yo creo. Ya entre te 10 y conocimos 15. poquito tarde que nosotros llegamos aquí al medio a hacer un desmadre y pues había unos que se sentían los únicos y la chingada, pues venimos aquí a hacer desmadre, ¿va? Pero ¿Esos que ahora hay entrevistaron muchos. o qué? ¿Esos que entrevistaron quiénes son? ¿A quiénes? A los con los que me cambiaron. Ah, nuestros amigos de toda la vida, los hombres faltas. Nada, son unos tipazos, los tienes que conocer. O sea, a ver, ¿Graban podcast? no graban podcast, graban cápsulas, pero lo hacen, o sea, Creo que les sigo. probablemente sí. Son unos Estoy segura. tipazos, tipazazazazos. O sea, no los conocíamos, pero el día que grabamos nos aventamos 2 horas cotorreando. No, son una maravilla. O sea, aparte, es que no podíamos hablar en serio ese episodio. Todo era broma. ¿Lo escuchaste? No mames, groserías por todos lados. Lo escucho, varios, lo escucho. Varios seguidores nos dijeron que ya habían sido muchas groserías, pero lo dijimos al principio del podcast, que con ellos pues eso es un léxico diferente, ¿no? ¿Cuántos son? 2. Ah, mira, como ustedes. Sí, son 2. Somos como Pues dos, lo voy ya a escuchar. Ya somos las Lo voy- 2 parejitas. Las 2 parejitas. Me voy a tomar el tiempo de escucharlo y ahorita le sigo, si no lo seguía. Ya hay más comunidad aquí, Mariana, en México. Te queremos avisar. Ya hay mucha gente que habla de tenis, aunque Ya, pero no todos saben, no todos unos no saben. deberían, unos no deberían, es correcto. Muy bien lo acabas de decir, unos no deberían, pero bueno, afortunadamente o lamentablemente en las redes sociales hoy cualquiera puede hablar, ¿no? Pero no cualquiera te sigue y ahí está el punto. Eso sí, la verdad es que Siguen sí. a las personas que saben que dan credibilidad y tal. Si evidentemente subes videos por subir y no das credibilidad y no se nota que llevas mucho tiempo siguiéndoles, como que yo me pongo a hablar de fútbol ahorita, es que yo que llevo un año siguiendo el fútbol. Sí, de acuerdo. No, y te voy a decir qué es lo que pasa. El chiste es hacer tu comunidad. Y yo te puedo decir orgullosamente que hoy tenemos una buena comunidad. Desde Mi luego, papá está en esa. Y bien, muy bien recibido tu papá, ¿eh? No, y tenemos, o sea, la verdad ya tenemos mucha interacción con ciertas personas, mucha gente que nos escribe en DMs, o sea, la verdad es que se representa eso. Nosotros estamos en yo el vi tema que del te podcast, pidieran una ¿no? foto. En Guadalajara. Ya no hemos ido a torneos, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Mariana, a ti te frenan en todos lados. Ya está en España. Ya ve que te suben ahí en España también. Ya, sí, saliendo del antro a las 6 de la mañana. Pásame esas joyas. Yo quiero ver esas joyas. Yo le digo, además, súbela. No las suben, las guardan para su corazón. ¿Quién sabe quién sale peor, si él o yo? Exactamente, eso te iba a decir. Por alguna razón no la suben. O sea, no es de Okis el tema. Yo ya no salgo ni a la esquina, pero sí que es verdad que me he topado a gente aquí que me sigue y lo agradezco mucho igual. Nah, pues eso pasa mucho cuando eres crack y cuando lo haces con mucho cariño, ¿no? Cuando haces el contenido con mucho cariño y estudias y le buscas para poder ofrecer lo mejor para tus seguidores y te informas y pues tienes medianamente, sigues el tenis, pues creo que te da esto, ¿no? Pero bueno, Mariana, ya vete a dormir, ya es tarde para ti, ya es tarde para mí también. No, para mí no, para mí la verdad es que es temprano, pero qué gustazo que hayas regresado. Igualmente. Neta, ya regresa, o sea, el cotorreo se pone bueno, hombre.
Ya, sí, estoy de acuerdo. No, sí. Además, ahorita vienen meses más tranquilos, así que seguro que nos vemos regresando al US Open. Y te agradezco que no hayas llegado crudo el día de hoy. Te lo agradezco de antemano. ¿Y tú que yo no El salgo ni a la lunes. esquina? No, a ver, ¿Yo? el último episodio, y tú y el señor Joaquín, Santiago, Ah, creo que tuve y, una o sea, boda. llegaron cruz, tuvieron boda Ya me los dos, acordé. qué cosa. Sí, cierto. Santi no rompe ni un plato. Sí, no, mi amigo Santi, mi amigo señor Joaquín es un tipazo. Ahorita está en alta mar, sigue, ya me escribió, todavía no encuentran la señal. Anda aterrizando Pobrecito. ahí, se anda anclando ya a un puerto el buen Y señor además Joaquín. con los pobres niños ahí, no hay que dejarlo en paz, por favor. Es correcto, no, ese ya hay que dejar, por eso fue en paz las cosas. Nos vamos a ver el siguiente episodio con el señor Joaquín y el siguiente te vamos a ver a ti. Ya te amarré. O sea, te amarré ahorita, Está te hice una llave, o sea, olvídate. Está bien. Estoy de acuerdo, está bien. Que te la pases a toda madre en US Open. Muchas gracias. Abrazote, cuídate. Adiós. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Que se vaya a un sexto set.